Bienvenidos a una nueva emisión de Visitantes de la Historia. Bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Juan Rosadilla, me acompaña Francisco Charulo. Hola, ¿qué tal todos? Y Federico Poggi. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, para esta emisión volvemos a involucrarnos en el territorio de la mitología y vamos a trabajar o intentar discernir algunas cuestiones vinculadas a la mitología nórdica. En primera instancia, vamos a tratar de abordar y de analizar el mito de Odín y las runas. Este mito que tiene tantas variables y tantas vicisitudes, porque bueno, digamos, las fuentes son muchas, pero vamos a tratar de unificarlo de alguna manera, de llevar a una interpretación, por lo menos nuestra, de aquel mito. Así que, licenciado, cuando quiera. Bueno, bien, como decías, vamos a tratar de ordenar un poco las ideas y hacer un análisis, o primero una síntesis muy somera del mito y ver algunas de las aristas y de las ideas que pueden brotar desde ahí, ¿no? Como bien vos decías, las fuentes del mito nórdico son las Edas, las sagas, y toda una serie de obras que se fueron realizando después en Europa y hasta estos últimos tiempos seguimos viendo reinterpretaciones de todo tipo de los dioses nórdicos. Y en ellas, bueno, la figura de Odín es obviamente preponderante como el líder de los Aesir, de los dioses de Asgard, y como un muy decidido buscador de conocimiento, ¿no? Claro. Cada divinidad, y como en todo otro panteón, tiene sus aspectos que representa, y el aspecto del conocimiento es muy importante en Odín. De hecho, la anécdota quizás un poco más famosa que esta, acerca de Odín y el conocimiento, es cuando él va en busca del dios Mímero o Mimir, que habitaba una fuente, un pozo, una fuente de agua, de la cual bebía el saber del cosmos, y le exige, a cambio de poder compartir una bebida de esta fuente, del agua de esta fuente, un ojo de la cara, y Odín, sin dudarlo, se lo quita y se lo ofrece. Y aquí vemos algunas ideas ya que van a reiterarse en este otro mito, que tiene que ver con el sacrificio personal en pos del conocimiento. Este lago, algunas versiones del mito lo identifican como el lago de Urd, ¿no? o el pozo de la fuente de Urd, que es de donde brota el tronco y las ramas del Yggdrasil, que es el árbol del mundo, el Axis Mundi de los mitos nórdicos, y de donde, por supuesto, por debajo de él están las raíces del árbol y los bajos mundos, ¿no? El mundo de los muertos y demás. Bueno, y toda esta construcción cosmológica que ellos tenían, siempre en razón del Yggdrasil. Este lago de Urd es donde habitan las Nornas, que son los hados, el destino, y que han tenido distintas interpretaciones en la medida en la que el mito se fue cristalizando, y que son, bueno, la propia Urd, Verdandi y Skuld. Perdón si mi pronunciación del nórdico no creo que sea la más adecuada, pero cada una, su nombre significa aquello que ya pasó, lo que está llegando a ser y lo que será. O sea, pasado, presente y futuro. Y van hilando en algunas imágenes el telar del destino, pero en otras lo que hacen es grabar en la corteza del Yggdrasil para cada cosa una runa. Y cada una de estas runas es un poder sobre un elemento, y de alguna manera va a asignar el destino de aquello sobre lo cual se ha inscrito. Odín, como buscador insaciable de conocimiento, quiere poder poseer esta facultad. Pero sabe que en el lago de Urd solo brinda su saber a aquellos que hacen un sacrificio. Entonces,
se cuelga a sí mismo, se atraviesa con su propia lanza, y colgado boca abajo durante 9 días, en los cuales les prohíbe al resto de los dioses del Asgard que lo ayuden de manera alguna y que siquiera le den bebida o comida. Al cabo de estos 9 días, boca abajo y con su sangre brotando y cayendo sobre el lago, empieza a visualizar las runas y de alguna manera las runas se le revelan. El término runa hay que entender que tiene esta doble acepción como de letra, pero también significaba primordialmente secretos, ¿no? O sea que la runa oculta un significado. Y ya la primera simbología que tendríamos que hablar ahora es el tema de este hombre colgado boca abajo, ¿no? Hay una perduración interesante de esta idea del sacrificio voluntario, del que hablábamos también en el mito del Pelícano, ¿no? Que se corresponde, digamos, con este mito de Odín colgado boca abajo de un árbol, que es en sí una estructura que soporta, digamos, que soporta los 9 mundos. Y una imagen simbólica que parece ser una perduración de este mito, del concepto que busca transmitir este mito, que en última instancia es la iluminación, digamos, una iluminación particular respecto a, en este caso, a estas runas que cifran lo que las cosas son y otorga cierto poder sobre ellas, que es dónde encontrar esta hoja sino en un bosque, ¿no? O en un tratado como es el Tarot, que es un gran tratado simbólico. Uno de los 22 arcanos mayores, el número 12, es precisamente el colgado. Yo lo tengo aquí, lo voy a mostrar, voy a hacer en orden cronológico. Este es Le Pendu, que es la versión de, a ver si me da el reflejo ahí, de Marsella, que es una de las más antiguas. Ahí lo vemos a este personaje que está colgado aparentemente ajeno a toda incomodidad, con una pierna cruzada, y una estructura hecha de 2 troncos que soportan un tercer madero. Produce una estructura, como hablábamos de Grassi, que es más que un árbol, es una estructura que soporta, ¿no? Esta es la versión que hace Pamela Coleman Smith para el mazo de Rider White, que es uno de los más famosos dentro de la cultura popular. Y como ven, tiene también en la cabeza un halo luminoso, no ha alcanzado la iluminación como la alcanzó Odín después de esos días de sacrificio. Una versión más moderna de este mazo que se llama Viceversa Tarot, que ofrece 2 puntos de vista. Y también un reverso de la imagen, el cual está de noche, lo cual nos da a entender ese ciclo que tuvo que pasar el personaje, que en este caso en el mito es Odín. Odín se ofrece voluntariamente y consigue una iluminación, pero consigue el saber de las runas y el poder de comprender el poder de las runas, que como bien dijiste, Francisco, es una de las acepciones de la palabra es secreto. Esta iluminación, por esta cualidad de secreta, no es secreta porque él no quiera revelarla, como se dice en algunas versiones del mito, que él se negaba a compartirla. En realidad no puede, porque es intransferible. Quizá esa imagen de esa fuente de agua del cual brota Yggdrasil, de la que él colgaba y que él estuvo contemplando, era su propia conciencia, y en ese sentido, toda recolección de esa introspección es intransferible, por su naturaleza. Y es curioso cómo un compendio simbólico aparentemente venido de Oriente hacia Occidente, como es el Tarot, conserve esta imagen del sacrificio voluntario de este hombre que nosotros en el lenguaje del Tarot consideramos el héroe en formación. Digamos, se perdura ahí y se ofrece como el único sacrificio que es potable, que es el de la divinidad o el héroe por sí mismo y por extensión para todo su género, ¿no? Me parece que es una correspondencia aparentemente inconexa entre 2 culturas o entre 2 fuentes inconexas que es fascinante. Sí, yo me quedo pensando en esta idea del sacrificio voluntario y pienso en el programa que hicimos sobre el pelícano y la figura de Cristo. Digamos que de alguna manera tiene aspectos colindantes o aspectos y similitudes con el sacrificio de Odín, así como tiene grandes diferencias, ¿no? Pero hay una intención
detrás de ese simbolismo del sacrificio de la carne propia, digamos, no ajena. Además de que cuando Odín se sacrifica para sí mismo, digamos, el ofrecimiento de su sacrificio es hacia sí mismo. Y el de Jesucristo, si bien no es exactamente igual, digamos, al ser él Dios, en algún punto se sacrifica a sí mismo en pos de, supuestamente, esta idea de limpiar los pecados del mundo. Pero, ¿quién es el que limpia esos pecados? Si no es sí mismo. O esa figura superior a su encarnación, que es la figura del Dios Todopoderoso judío-cristiano. Entonces, en algún punto, yo ahí noto alguna conexión. Sin entrar, que podríamos hacerlo, en esta concepción que hay de las runas en términos de secreto, de misterio que tiene como significación, y la connotación que le da la Kabbalah al alfabeto hebreo. Que en algún punto cada grafía, cada letra, tiene un peso específico y un conocimiento, digamos, completo dentro de lo que es esa figura sola. Hay como ahí varios puntos de conexión interesantes, digamos. Sí, a ese respecto, a ver, ¿por dónde empezar? Porque hay muchas líneas. Justamente es tan rico este mito y por algo lo hemos elegido, que tiene muchas aristas, y a ver si puedo ordenar algunos de los disparadores que hemos mencionado. En cuanto a la relación de la mitología nórdica con la influencia oriental, hay trabajos al respecto y hay hipótesis al respecto, pero como otras mitologías similares, la evidencia historiográfica es muy espuria. Sí, escasa también. Claro, y se hace difícil entender el trayecto geográfico de alguna manera de las ideas, y también a través del tiempo, ¿no? Porque los rastros son de épocas muy dispares. Si hablamos de las Edas que mencionábamos, recopiladas en el siglo XII, pero tenemos referencias hasta cerca del siglo I de estas mismas culturas. Y se supone que también hay textos y mitos y narraciones previas. Entonces, se hace muy difícil encontrar la relación, pero sin duda algo hay, digamos. Después, con respecto a la simbología del lenguaje, bueno, justamente las runas tienen este doble aspecto, digamos, en el sentido de que cada una, se dice, confiere poder sobre un aspecto específico de la realidad. Claro. Pero además, en conjunción, permiten formar las palabras y nombrarlas. Pero de alguna manera, todo aquello que brota de las ramas del Yggdrasil por acción de las nornas, viene ya marcado de alguna manera con una runa. Entonces el conocimiento sobre ellas es de alguna manera este conocimiento sobre el pasado, presente y futuro de todas las cosas. Y en cuanto a la otra arista o la otra relación con el tema del sacrificio de la divinidad, bueno, el único sacrificio digno que Odín puede ofrecer para obtener un poder como el que pretende es el sacrificio de sí mismo, el máximo de los dioses. La noción del héroe que sacrifica algo a Odín se repite en otros mitos nórdicos. Y en este mito le toca al propio Odín sacrificarse pero no en beneficio de él, porque como sabemos y como un poco mencionamos, él comparte este aspecto lingüístico de las runas con los skald, con los poetas, para que de alguna manera hagan uso de ella. Entonces, es un sacrificio en pos del beneficio de otros, pero es un sacrificio que es válido en tanto que proviene y es hacia la divinidad. Eso por un lado. Y después me quedó por ahí un poco el tema bueno, obviamente del uso del lenguaje, y una idea que está en el cristianismo, que como vos mencionabas también estaba en la Cábala, que algunos, como los pitagóricos, quisieron encontrar en el lenguaje matemático,
y es esta idea que yo resumo con esta frase, quizás no del todo feliz, de que la palabra es la cosa, ¿no? Conocer la palabra, entender la palabra, para ciertos pensamientos mágicos, es entender y comprender y controlar la cosa. Entonces, esta capacidad de formular palabras, de formular relaciones entre conceptos a través del lenguaje, y de dejar ese lenguaje por escrito para futuras generaciones o para otras personas, es una capacidad que indudablemente se atribuye como casi divina, ¿no? Fíjense que los bardos nórdicos, el mito señala que es Odín quien les regala las runas, y por ejemplo en la mitología griega son las musas quienes inspiran a los poetas, pero esta verdad oculta de las cosas que el lenguaje nos revela siempre se da por intervención de la divinidad. Hay un aspecto divino en el lenguaje, y en algunas religiones o mitologías incluso, el lenguaje es un cierto lenguaje específico divino, es el trasfondo de toda la realidad, ¿no? Y entenderlo implica poder entrar en comunión con ellos, ¿no? Bueno, ahí vuelvo al ejemplo, a la mención que hacía sobre la Kabbalah, en realidad todas las disciplinas que tienen que ver con la interpretación de las escrituras, ya sean más que nada lo que hace al Antiguo Testamento, que los estudiosos buscan a través del análisis de esas letras. También se utiliza la gematría porque se les asigna valor, y hay toda una búsqueda detrás de eso en pos de decodificar la palabra divina. Es decir, hay una búsqueda que pervive al día de hoy de los humanos, llamémoslo de esta manera, que quieren buscar la interpretación de esa realidad trascendente o superior de las cosas en el análisis de estas cuestiones. Y es interesante que eso se dé y sea transversal a muchas culturas distintas, ¿no? Que haya casi que una fijación del ser humano en esa búsqueda, de entender lo divino y de estar convencido de que lo divino dejó una huella material para que nosotros podamos interpretarlo de manera correcta. Puesto así, parece casi que poético, interesante, pero ha llevado a guerras, ¿no? El monopolio del conocimiento, o por lo menos el monopolio del dogmatismo, ¿no? Y de la bandera de ser quien entendió el verdadero mensaje de la divinidad. Bueno, porque en última instancia eso te convierte en un mensajero de la divinidad. Y lo que mencionábamos recién de esta suerte de secretos que no son del todo compartibles, creo que también es importante y tiene que ver con esta fijación que vos mencionabas. El lenguaje nos permite compartir experiencias que de otra manera no podríamos. Y de alguna manera nos permite entrar en comunión, no sé si específicamente con las cosas, pero sí con los demás, ¿no? Algunos lingüistas se animan a postular la siguiente idea, que la especie humana desarrolló el lenguaje articulado y la posibilidad de gestar idiomas para hacer que los demás hagan de acuerdo a su voluntad. Lo cual es interesante, sobre todo cuando se supone que Sí, la ahora, divinidad creó a través del lenguaje y comanda a través del lenguaje, ¿no? De cómo o hay una creación de Dios por el hombre, o del hombre por Dios, que busca rehacer ese dominio por sobre lo creado, en tanto clasificado y escindido del sí mismo, ¿no? El lenguaje ahí, escrito o oral, recrea y comanda, dirige.
pone al servicio propio, ¿no? Hay una cuestión de dinámicas de poder incluso Sin duda. en esa idea del lenguaje. Ahora, yo no me acuerdo, ahora no me puedo acordar, pero por ahí lo podemos agregar en alguna en la caja de comentarios, ¿no? Pero yo no sé si no fue Lacan, alguno de estos pensadores más contemporáneos que decía, en realidad nadie se entiende con nadie. Nosotros creemos que hay experiencias compartidas en el uso del lenguaje, ¿no? Pero la verdad que cada uno habla y entiende lo que quiere y es prácticamente imposible inteligir lo que esa otra persona nos quiere decir. Y a mí me remite mucho al trabajo del lingüista Peirce, que es como una especie de heredero de Ferdinand de Saussure, el creador de la lingüística, que le agrega como una tercer pata a la constitución del signo lingüístico, donde dice, bueno, acá hay una parte que es el receptor. Digamos, si yo digo la palabra mesa, digamos, es una consecución de fonemas que nos remite a una cosa más o menos similar, pero que a cada uno se nos va a formar en la cabeza una idea distinta. A mí una redonda, a ustedes una cuadrada, de 3 patas, de una pata, etc. De manera que, digamos, el lenguaje tiene, al menos por estos pensadores, esta corriente, esa característica de ambivalencia, digamos. No puede ser exacto, es muy difícil que lo sea, y que va a depender de quién está en la otra punta para ver efectivamente hasta dónde nos ponemos de acuerdo. Bueno, ahí lo que yo haría la disquisición es en el lenguaje como herramienta de comunicación y el lenguaje como herramienta de conocimiento. Porque en la propia introspección, como la de Odín, el lenguaje nos permite o nos habilita el razonamiento discursivo, que incluso mentalmente es dialógico. Claro, bueno, Cualquier persona es comunicación, sí. Claro, cualquier persona que le cueste decidirse entre distintas opciones, empieza una suerte de diálogo interno, como lo hace cualquier estudiante frente a un apunte, o cualquier científico enfrentado a un problema en una ecuación, en el que ese inconveniente que señalan algunos de estos pensadores no se pueda, porque las dos contracaras de este diálogo, en ambas se identifica término y concepto, ¿no? Si vos te pusieras a tratar de elegir una mesa entre varias, el concepto que vos tenés de mesa y el diálogo interno que puedas tener al respecto va a ser inequívoco, seguramente. Por eso hay que entender quizá la profundidad del lenguaje, en tanto nos da este tipo de facultades, ¿no? De poder de alguna manera desarrollar el pensamiento discursivo de manera interna, la introspección de manera ideológica, ese tipo de herramientas que nos permiten alcanzar conclusiones y un cierto saber sobre las cosas, e incluso sobre nosotros mismos, ¿no? A veces un aprendizaje, por somero que sea. Esa es una facultad del lenguaje que, más allá de las limitaciones de comunicación que puede haber, que son ineludibles, infranqueables, esta otra es innegable, ¿no? Claro. Sí. Así que es un tema muy interesante porque, de hecho, se retoma esta idea del poder que se tiene sobre las cosas a raíz de su conocimiento en multiplicidad de formas, ¿no? Porque, digamos, hoy en la cultura pop se puede observar en las películas de terror que conocer el nombre del demonio o de esa figura infernal te da control, además de invocarlo. Yo creo que son algunos vestigios de una cultura mucho más antigua, pero que en diferentes civilizaciones se da, ¿no? Y vuelvo a la idea que vos mencionabas de, al saber el nombre de la cosa, o conocer el nombre de la cosa, conozco la cosa también. Y cómo el nombre, de alguna manera, define, crea.
Y en el Evangelio de San Juan 1:1 precisamente está eso manifestado. La palabra le da forma a las cosas y las constituye, ¿no? Y es interesante que para que eso pase, tiene que haber una figura que la nombre, ¿no? Bueno, ahí el hecho de la creación del mundo por el lenguaje o a través del lenguaje se da de alguna manera en la plena conciencia libre de la divinidad. Lo menciono volviendo a esto, ¿no? De que el lenguaje sirve como una herramienta incluso no solo interpersonal, sino personal. Si de Claro. alguna manera Dios recita el mundo, pero no se lo está recitando a nadie. En todo caso, se lo recita a sí mismo, ¿no? Así que sí, esta idea y hablando también un poco de los lingüistas y de su interpretación, inevitablemente vuelvo a Nietzsche y su idea del lenguaje como herramienta de engaño. Y del que el hecho de poder nombrar una cosa genera sensación de seguridad. Y esa sensación de seguridad se interpreta como poder. Entonces, con esto que decíamos, ¿no? Por poder nombrar al monstruo de alguna manera, ya no es un peligro inconcebible, en cuyo caso el miedo lleva al paroxismo, digamos, sino que al nombrarlo ya ahora es una cosa. Sobre esa cosa se pueden predicar otras y de alguna manera se puede limitar y eventualmente se puede vencer, ¿no? El pleno conocimiento de la cosa es inevitablemente la capacidad de pleno control sobre la cosa. Sí, sí. Es interesante. Ahora estaba pensando en un relato de Lovecraft, ¿es Lo Innombrable? ¿Puede ser? Sí. Que es interesante. Hablando un poco de literatura que quizá no tenga nada que ver con esto, o quizá tenga todo que ver con esto, no sé. Pero, Bueno, justamente eh, un poco la digamos, vuelta de tuerca de Lovecraft es esa, ¿no? La de que la criatura nunca termina de ser definida. Y no, tampoco sus nombres se pueden pronunciar, en el caso de relatos muy famosos, solo para citar alguno Sí. que seguramente buena parte de los espectadores conocen, por ejemplo, la llamada de Cthulhu. Cthulhu en realidad no tiene una pronunciación definida. No se puede, porque no son nombres pensados para ser pronunciados por seres humanos tampoco. Entonces, hay un juego ahí entre la palabra impronunciable y la cosa indefinible ahí que está muy marcada y que es muy interesante. sí, yo pensaba en esto que hablábamos al nombrar las cosas y ejercer cierto poder sobre ellas, digamos, todos los diferentes procesos que se han dado a lo largo de la historia, precisamente para todo lo contrario, ¿no? No nombrar las cosas o esconderlas para que se pierdan en el río del olvido. Es Sí, decir, sin duda. funciona y tiene el mismo peso en los dos sentidos, ¿no? La cosa es porque la nombro, pero ojo, si no la nombro, intento al menos que no sea. También hay la literatura ha permitido moldear ciertas ideas o hacerlas desaparecer convirtiéndolas en ficciones. Por ejemplo, ficcionar a mi enemigo es reducirlo a una cosa de mi creación. Es disminuirlo en sus capacidades. Es una creación mía. Por ejemplo, si a mí me disgustan los gauchos, por ejemplo, y escribo una obra convirtiéndolos en un personaje de ficción y delimitándolos como yo quiero que el lector los reconozca de acuerdo a mis intenciones, es disminuirlo, de convertirlo en una cosa, quitarle realidad y convertirlo en ficción. Entonces es interesante cómo el lenguaje sirve a todos esos fines. O sea, delimitar las cosas y constituirlas y darles una entidad como para quitársela también. Sí, sí, o al darle una entidad nueva, pierde su entidad original, ¿no? Pienso en esto que dice Foucault acerca de que el discurso político diferencia población de pueblo, ¿no? Y de alguna manera logra rescindir y discriminar a aquella parte de la población que no es funcional a los intereses del poder de turno. Y muchas veces estos discursos que se disfrazan de patrióticos
en realidad lo que pretenden es zanjar una línea y decir, bueno, como yo te nombro a vos de esta manera, entonces a vos te corresponde todo esto otro, o te defino de esta manera en particular. Es la proclamación de la herejía. Claro. Es precisamente la herejía viene del ecteion, que es pararse en un lugar. El que trama ese discurso se para en un lugar y traza una línea y ubica al otro inmediatamente del otro lado. Es interesante eso, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿no? de la creación del mundo, que alguien tiene que enunciar esas palabras para que ese mundo exista. Es inevitable que siempre haya alguien parado en un lugar diciendo. Digamos, esa subjetividad es inevitable porque si no hay un enunciante, no hay constructo, digamos, no hay sintagma, no hay proposición. Entonces, Bueno, por eso, esa diferencia, ese corte, es inevitable, y como es inevitable, es necesario que podamos, digamos, pararnos a entender. Yo siempre digo, ¿no? Los textos circulan sin su contexto. Tenemos que saber quién dijo qué, o tratar de interpretar quién dijo qué y en qué momento. Porque, por ejemplo, si leemos la concepción de pueblo de los griegos en la época de Aristóteles, el pueblo eran 5, porque ni los esclavos, ni las mujeres, ni un montón de gente era parte. Y es lo mismo que estamos hablando del discurso político hoy, digamos, el uso que se da de la palabra pueblo, en realidad son a los correligionarios. Entonces siempre está ese recorte, y para mí, y con esto termino, para mí siempre se va a dar en función de que siempre hay un sujeto enunciante. Eso creo que tiene que ver con una dimensión del lenguaje, que es la posibilidad de hacer que la cosa pase de la posibilidad a la realidad. Por ejemplo, como un ejemplo llano, que esto lo leí de alguien más versado que yo en estas cuestiones hace unos días en redes sociales, en una reflexión. Por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes o muchos de nuestros seguidores han presenciado un casamiento alguna vez. Bueno, el sacerdote, como ente enunciante, lo que hace en un momento es declarar marido y mujer a esa pareja que poseía esa posibilidad de ser reconocido de esa manera, pero que todavía no la tenían hasta el momento de la enunciación, ¿no? Eso también creo que corresponde a esa esfera del lenguaje en tanto medio para crear, para delimitar y dar precisamente una nueva entidad, como decía Fran. sí, es el paso de la potencia al acto a través del lenguaje. Bueno, los romanos tenían un uso específico del lenguaje que era ese, y por eso tenemos nosotros todavía la costumbre de que las leyes se dictaminen. La ley se escribe y demás, pero hasta que no se pronuncia, no es así. Entonces una ley que dice, no sé, lo que fuere, si hay un semáforo en rojo, usted debe detener su vehículo. Cuando se proclama, eso pasa a ser una condición del ser de las cosas. ¿Por qué? Porque ha sido proclamado a través del lenguaje. Y en cuanto a lo que decías vos, Juan, de que incluso en el lenguaje divino esto implica que hay una conciencia que pronuncia el mundo, bueno, eso tiene también sus implicancias que dan para toda otra charla, porque eso implica que la forma del mundo es la del lenguaje, que la forma de la divinidad es la de la conciencia. Que puede ser una conciencia eterna, no una conciencia temporal como la nuestra, que inevitablemente discurre a través del tiempo y en el tiempo, pero inevitablemente una conciencia inteligente. Volviendo un poco a Lovecraft, de allí que en su universo ficticio, las entidades que lo gobiernan y le dan forma no tengan ningún punto de contacto con el lenguaje humano. Porque ese es el universo el que es plenamente inhumano. No así en estas otras acepciones en las que el ser humano de alguna manera se está acercando a algo que ya posee. Cuando pretendemos conocer el universo a través de la palabra divina o a través del lenguaje divino de las matemáticas, lo estamos haciendo a través de herramientas que son nuestras. Estamos de alguna manera yendo a buscarnos a nosotros mismos, ¿no? O asumiendo que el universo y nosotros poseemos la misma forma. Porque es la divinidad la que posee la misma forma que nosotros. Al menos esta forma intelectual, ¿no? Excelente. Bueno,
Creo que esto da para algunos programas más. Nos estamos quedando sin tiempo, así que yo les propondría, si tienen alguna idea, algún concepto más que quieran mencionar, y si no, nos vamos despidiendo. Yo quiero acercar hoy alguna recomendación bibliográfica. Si alguien quiere adentrarse, sé que ustedes también seguramente tengan ahí alguna recomendación, pero en mi caso yo me he reencontrado con un texto que se llama Los dioses de los germanos de Mesil, que me parece que está, a pesar de ser una literatura bastante específica, está escrito de una manera amena, como, o sea, no hace falta ser antropólogo para leerlo. Lo he leído yo y me ha resultado de utilidad, así que lo puede comprender el gran público, porque formo parte de él. Me parece que es una obra interesante como para acercarse desde lo mitográfico a los mitos nórdicos de una manera amable. Y como últimas palabras, quiero agradecer mucho no solo a ustedes, sino también a todos los espectadores que nos vienen a apoyar. Bien. Bueno, y yo me quedé con un breve disparador en el tintero y lo vamos a tener que retomar quizás en otro momento, que es la simbología del número 9, y de estos 9 días y 9 noches que pasa Odín, más allá de que el 9 tiene un simbolismo para los nórdicos y los 9 mundos, desde Brasil y demás, que algunos han querido ver una relación con los 9 meses de gestación del ser humano. Y esta postura de que el conocimiento y la adquisición de conocimiento no solo requiere un sacrificio, sino que requiere inevitablemente de un tiempo de gestación y de meditación, ¿no? De que no es como en este otro mito de Odín, simplemente beber de un cuerno con agua, sino que el conocimiento último de las cosas requiere un esfuerzo sostenido y en el tiempo, y el tiempo que haga falta. Excelente. Sí, yo me había quedado pensando en el simbolismo del número 9, pues es muy interesante, porque es 3 veces 3 y sabemos que el número 3, para por lo menos la cultura occidental, tiene una gran importancia. Podemos rastrear en Medio Oriente y en Oriente también un simbolismo muy profundo relacionado con aquel número. De cualquier manera, hemos concluido. Los invitamos a dejar comentarios en la caja de comentarios, a darnos like en el video si les gustó, a suscribirse al canal de YouTube. Y cualquier opinión, cualquier consulta, estamos para contestarla, así que usen la caja de comentarios para lo que quieran. Nosotros vamos a estar ahí del otro lado, como ustedes están ahora de este. Sin más, muchas gracias. Chau. Adiós. Hasta la próxima.